Bueno, ya que va a subir el senador Penchina en breve, le quiero comentar y enseñarle que creo que de manera tramposa vino a exponer aquí. ¡Ay, Dios! Hazme el favor, el otro. Aquí estoy diciendo un hecho. Digo, sus cosas personales arreglenlas ustedes. Yo aquí estoy diciendo de pleno porque el senador Penchina vino a hablar de un documento que presentó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas efectivamente puso una iniciativa con... Oiga, ya tranquilo, senador, hombre, no esté excitado. Y el ingeniero Cárdenas hizo un documento que lo presenta y el senador Penchina intercambió la información de dos documentos, el otro del 3 de abril, donde presenta una serie de legisladores de izquierda una propuesta de la Ley de Derechos Laborales de Seguridad Social de los trabajadores petroleros, electricistas, mineros, reglamentar el artículo 2, etcétera. Y lo que hizo el senador Penchina de manera tramposa fue mezclar la información de dos documentos para confundir al Pleno y al pueblo de México. Yo creo que no se vale, por eso estoy aclarando con todo respeto esta situación. Y los asuntos personales de cada quien y los amores de cada quien, porque los arreglen fuera del Senado. Para no caer en más tentaciones, México no va en la dirección correcta, compañeros senadores, con esta contrarreforma energética, como tampoco México va en la dirección correcta para enfrentar el problema de las pensiones. Las reformas al Seguro Social de 1997 y del ISSSTE en el 2007 para dar sustentabilidad financiera a las pensiones ha fracasado, pero para los grupos financieros nacionales y extranjeros ha significado un negocio redondo sin riesgos, porque cuando los trabajadores pierden, las AFORES no dejan de ganar. No vamos en la dirección correcta cuando las AFORES han obtenido por comisiones 230,000 millones de pesos, cuando desde 2008 los ahorros de los trabajadores han sufrido pérdidas por más de 239,000 millones de pesos, cuando 32 millones de 50 millones de cuentas son inactivas y pagan a las AFORES agravosas comisiones, cuando a lo largo de estos 17 años 50.8 millones de cuentas individuales tienen un saldo promedio de 41,759 pesos, lo que podría cubrir a pesos actuales 31 meses de una pensión de un salario mínimo. A casi una década de que se cumplieran 25 años de la reforma a la Ley del Seguro Social, los hechos demuestran que el sistema es un fracaso aquí y en los países donde se han implementado este tipo de reformas. No obstante, ahora se busca imponer a trabajadores de Pemex y CFE las cuentas individuales. No vamos en la dirección correcta cuando el gobierno federal y el Congreso de la Unión pretenden imponer condicionamientos inconstitucionales para reconocer a los legítimos derechos laborales y los derechos adquiridos de los trabajadores, pensionados y jubilados de las empresas que ustedes buscan desmantelar. Los artículos 3 y 4 transitarios del dictamen de decreto a discusión establecen que el gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación del pago de las pensiones y jubilaciones en curso y de las que correspondan a los trabajadores en activo, a través de condiciones que violentan el artículo 123 constitucional. Primera, que se modifiquen los contratos colectivos de trabajo y demás disposiciones relativas al personal de confianza y de mando de ambas empresas. Segundo, que se implemente un programa de austeridad en el gasto. Tercera, que se reduzcan en el mediano plazo las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones. Cuarta, que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso se financien bajo cuentas individuales. Quinta, que se ajusten los parámetros, entre ellos la de edad de retiro, para determinar las pensiones de los trabajadores activos. Sexta, que los trabajadores en activo de la Comisión Federal de Electricidad contratados hasta el 18 de agosto del 2008 se adhieran de manera voluntaria a las cuentas individuales.
Y séptimo, los términos, condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral que asume el gobierno federal se sujetarán al cumplimiento de las condiciones anteriores, a la estabilidad de las finanzas públicas y al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo. Estas disposiciones violentan el artículo 2 transitorio del Decreto de Reforma Constitucional del 20 de diciembre del 2013, el artículo 9 transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos y el artículo 10 transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Señor presidente, le pido que si la Secretaría pudiera leer los siguientes artículos que le paso. Dele lectura a la Secretaría, por favor. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, artículo 2 transitorio. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 9 transitorio. La modificación de la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y filiales, a que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación 20 de diciembre de 2013, así como la presente ley, no deberá afectar en forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo ni de sus jubilados y pensionados. Ley de la Comisión Federal de Electricidad, artículo 10 transitorio. La modificación de la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad a que se refiere el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, así como la presente ley, no deberá afectar en forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo ni los de sus jubilados y pensionados. Es todo, señor presidente. Gracias. Termine, señor. Muchas gracias, señor presidente, señora secretaria. ¿Cómo pueden exigir respeto al Estado de Derecho cuando ustedes y el propio Congreso de la Unión dejan de observarlo, cuando disposiciones de esta naturaleza, violatorias de principios fundamentales del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y por lo tanto violatorias de nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo, suscritos y ratificados por nuestro país? Las facultades del Congreso de la Unión están delimitadas en el artículo 73 de nuestra Constitución. De ninguna forma se establece que el Poder Legislativo está facultado para resolver los conflictos laborales, ni mucho menos imponer condiciones de negociación a empresas y sindicatos. Como establece la OIT, el derecho a la negociación colectiva para ser viable y efectivo parte del principio de independencia y autonomía de las partes y del carácter libre y voluntario de las negociaciones. Abogan por la menor injerencia posible de las autoridades públicas en los acuerdos bipartitos y de primacía a las empresas y sus organizaciones sindicales en tanto que sujetos de la negociación. La solución debe pasar por la negociación bilateral en el marco de la ley, transparentar el origen y el ejercicio de las obligaciones laborales, deslindando responsabilidades y sancionando, en su caso, actos de corrupción. En cuanto al tamaño de las obligaciones laborales y su reconocimiento y el régimen de pensiones y jubilaciones de las paraestatales, todos esperamos un sindicato socialmente solidario con la nación y con el pueblo de México. Llamamos la atención de que la redacción del artículo
artículos 3 y 4 transitorios de este decreto a discusión. Además, dejan en el limbo las obligaciones laborales con los trabajadores jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Petróleo, del PMI, Comercio Internacional, y del Instituto de Investigaciones Eléctricas, cuyos pasivos laborales al cierre del 2012 ascendían a 2.579 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Señoras y señores senadores, esta contrarreforma energética de ninguna manera es una victoria cultural, es una victoria de la derecha conservadora y reaccionaria, porque regresa a manos extranjeras la explotación y el usufructo de nuestros recursos energéticos no renovables. Con esta contrarreforma energética, la concentración de capitales se acrecentará, sobre todo de las transnacionales, acompañada de una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, es decir, de la degradación de la condición humana, tanto como del agotamiento de los recursos energéticos no renovables y de la declinación ambiental. Así, el país, nuestro querido México, se convierte cada vez más en el mesón en donde los comensales extranjeros puedan gozar sin límites y casi gratuitamente de nuestros recursos energéticos, mientras quienes servilmente los atienden piden a cambio continuar a cargo de la administración y, si se puede, en una de esas, ser propietarios de alguna, aunque sean pocas, de las acciones del negocio. Desafortunadamente, esta no es una historia surgida de la creatividad, imaginación de un ser de la literatura, sino una cruda y ácida realidad que más temprano que tarde habrá de cobrar la factura. Así ha sido a lo largo de 3 décadas. Muchas gracias. Gracias, senador.